Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. El altar habla por sí solo. Quizás oigas el título de este mensaje y creas que no es posible que el altar hable, pero precisamente para mostrar que sí es que comparto este mensaje. Debemos entender que el tabernáculo que Dios ordenó construir a Moisés es llamado en la Biblia figura del verdadero. Hebreos 9:24. El verdadero tabernáculo es aquel que levantó el Señor y no el hombre. Pero además, el tabernáculo de reunión revelado en los libros del Éxodo y Levítico está repleto de tipos y símbolos que alumbran hacia Cristo y su sacrificio expiatorio efectuado en la cruz y ministrado en el lugar santísimo celestial cuando ascendió allí como nuestro sumo sacerdote. Cada lector de la Biblia debe estudiar el tabernáculo con una llave de interpretación en su corazón, y esa llave es Cristo. Si estudiamos el tabernáculo queriendo ver a Cristo representado en él, hallaremos muchas riquezas de sabiduría acerca de nuestra redención. Cuando decimos que el altar habla, nos referimos al altar del holocausto que estaba a la puerta del atrio del tabernáculo. La voz que emite aquel altar no sale lógicamente de las tablas de acacia de las cuales estaba construido, ni de la rejilla de bronce que estaba en su centro. Lo que habla en el altar es el significado que el Espíritu Santo le dio a lo que allí sucedía. Por tanto, miremos juntos cómo habla el altar del holocausto. Lo primero de lo que habla el altar es de lo aborrecible que es el pecado ante la santidad de Dios. Nuestro Dios es 3 veces santo, y lo es a tal manera que los serafines dicen a voces sin cesar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:1-3. La santidad de Dios y el pecado del hombre nunca se mezclan. Así lo muestra la narrativa bíblica sobre los casos cuando el pecado no pudo ser redimido, y entonces la justa ira de Dios reaccionó inevitablemente. Una vez trajo un diluvio universal y otra hizo llover fuego y azufre sobre ciudades y territorios plagados de inmoralidad. Pero el cuadro más claro de cuán aborrecible es el pecado para Dios es la cruz de Cristo, pues cuando el Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre aquel Cordero de Dios. Isaías 53:6. Fue tan real aquel dolor que en su humanidad Jesús se sintió desamparado de Dios y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Segundo, el altar del holocausto habla de la gracia de Dios. El Nuevo Testamento presenta a Cristo y su evangelio como gracia sobre gracia. Y dice eso en Juan 1:16, porque en verdad había un tanto de gracia divina manifiesta en lo que Dios ordenó hacer sobre el altar de bronce. Aquel era el lugar donde una víctima moría y era ofrecida por el pecado del pueblo, de modo que en lugar de Dios cargar la culpa sobre el verdadero culpable, la cargaba sobre un animal inocente. Por tanto, exonerar de la muerte a un reo no ocurría por amnistía, sino por sustitución del culpable. En último lugar, el altar del holocausto habla sobre la forma sencilla como el hombre pecador se puede servir de la gracia diseñada en la eternidad y manifestada en la cruz para salvarlo. Bajo las leyes que regían el uso del altar del holocausto, el culpable debía poner su mano sobre la cabeza del cordero de la expiación antes de que el corderito fuera inmolado en su lugar. Así lo revela Levítico 4, 32 y 33. El poner la mano del culpable sobre la cabeza del cordero inocente
tenía el sentido de transferir la culpa del hombre pecador a la criatura inocente. Pero bajo la ley de Cristo no necesitamos hacer ningún artificio ritual. Tampoco tenemos que hacer como hacen en comunidades llamadas cristianas, pero infantiles en el conocimiento de Cristo, tales cosas como escribir en un papel nuestros pecados y con martillo y clavos en las manos, clavar el papel en una cruz de tabla y dejarlo allí. Y todo eso es hechicería y es un rito absolutamente blasfemo para con Dios y una burla al poder del Evangelio revelado en las Sagradas Escrituras. En lugar de usar las manos, lo que la Biblia manda hacer es usar el corazón para creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Qué manera más sencilla ha dado Dios de hacernos de la gracia divina cuando reconocemos lo horrible de nuestro pecado? Lo que Dios ordena es arrepentimiento de corazón, fe en Jesucristo y en su sacrificio consumado en la cruz, y una sincera confesión de que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Basta con ello para recibir el beneficio de la expiación ministrada a través de la misma sangre de quien es el Cordero y a la vez es el sumo sacerdote que subió al cielo con su propia sangre y la presentó por nosotros ante Dios. Amigo, hermano, así habla el altar, porque él representa la cruz de Cristo, cuya sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pedía venganza, pero la sangre de Cristo pide misericordia, ofrece perdón y permite aún al peor pecador recibir por fe la vida eterna. Te animo a atender la voz de este verdadero evangelio que emana de nuestro Salvador. Por favor, lleva estas buenas noticias a cuantos puedas, porque si entienden este mensaje, saldrán de las tinieblas y obtendrán la vida que está en Jesús. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.